El psicoanálisis en Francia no fue una llegada, fue un desembarco en terreno minado, donde cada palabra nueva debía pasar por la aduana del orgullo nacional. Bienvenidos a Ficciones Psicoanalíticas. Este es el episodio 4, La Francia que soñaba en diván. Hay países que adoptan las ideas extranjeras como quien se prueba un sombrero nuevo, con curiosidad, con alegría, y si no les gusta, lo devuelven a la caja. Y está Francia, que prefiere primero criticar el sombrero, luego rediseñarlo a su medida y finalmente proclamar que siempre fue un invento francés. Así fue con el psicoanálisis. En la París de entreguerras, el inconsciente no llegó como un invitado bienvenido. Llegó como un pariente incómodo, hablando un idioma extraño y con un exceso de referencias sexuales que para el orgullo francés rozaban el mal gusto. Lo curioso es que mientras algunos psiquiatras lo abrazaban con entusiasmo, otros lo recortaban, lo retocaban y lo presentaban como una especie de psicoanálisis a la francesa, más sobrio, menos sexual y por supuesto más francés. Ahí tenemos a Angelo Louis María Snart, pionero oficial, almirante de una flota que navegaba sin el mapa freudiano completo. Snart fue el primero en traducir a Freud al francés, pero lo hizo como esos traductores que mejoran el original. Admiraba la estructura del psicoanálisis, pero rechazaba su núcleo sexual. Para él, la represión era consciente, nada de misterios inconscientes. Y la transferencia, esa relación intensa entre paciente y analista, le parecía peligrosa. Era como querer el esqueleto de una casa, pero bueno, cambiándole los cimientos. Aún así, sus conferencias llenaban auditorios. El freudismo, decía, era bueno para el pensamiento, aunque él prefería pensarlo sin Freud. Era como esos chefs que después de quitarle la manteca, el ajo y el vino a una comida, aseguran que quede igual de rica. Podemos continuar con René Lafforgue. Tenía todo para convertirse en el primogénito del psicoanálisis francés, alsaciano, políglota, con una biografía a medio camino entre la novela de aventuras y el manual clínico. Pero su gran virtud, la diplomacia, era también su talón de Aquiles. Creía que se podía introducir una doctrina cortándole las partes incómodas para que entrara mejor por la puerta de la Academia Francesa. Como si uno intentara pasar un piano por un pasillo estrecho, serruchándole las teclas que no gustan. En Viena, frente a Freud, jugaba la carta de la lealtad absoluta. En París, en cambio, moderaba su discurso, temiendo que un exceso de ortodoxia le cerrara las puertas. El resultado, un hombre que no mentía, pero que editaba. No era un oportunista al estilo de otros colegas, pero sus intentos de conciliar lo inconciliable lo dejaban a la intemperie, desgarrado entre las exigencias de un maestro que no negociaba y las presiones de un medio que prefería un psicoanálisis bien peinado. Mientras Laforgue navegaba entre dos mundos, otro hombre había decidido que las contradicciones no eran un problema a resolver, sino una forma de vida. Edouard Pillon, un personaje que parecía escrito por Balzac después de leer a Freud. Médico brillante, fervoroso católico, nacionalista acérrimo y al mismo tiempo practicante convencido del psicoanálisis, esa doctrina judía que sus propios aliados políticos despreciaban. Pillon vivía en la contradicción con un desparpajo admirable. Enviaba cartas de adhesión a la Liga de Acción Francesa, de virulenta derecha, asegurando que era psicoanalista y que el método de Freud era insustituible, mientras los destinatarios fruncían el ceño ante semejante paradoja. No era un hombre calculador, era un fanático sincero. Si unía cosas incompatibles no era por astucia, sino porque creía que el mundo debía aceptar sus contradicciones tal como él las vivía, capaz de defender a Freud en un artículo y en el mismo gesto sostener que su fe religiosa estaba por encima de cualquier descubrimiento del inconsciente. Era, en definitiva, un hombre que no se acomodaba a las circunstancias, exigía que las circunstancias se acomodaran a él.
En este coro de voces aparece Eugene Sokolnica, quizás la más trágica de la compañía. Clínica brillante, amiga y protegida de Pillon. Comprendía a la perfección el inconsciente, la transferencia y la sexualidad en la cura. Pero la Francia médica la rechazó, la clientela se desvaneció y terminó sus días en un departamento prestado, dejando entrar el gas una tarde de mayo. Una mujer que había dado tanto a la teoría y recibió a cambio pobreza y silencio. Si Freud hubiera escrito tragedias, seguramente habría empezado por la suya. Pero para tragedia con ribetes de opereta, la historia de Marie Bonaparte. Princesa de verdad, con linaje imperial y un problema persistente, la frigidez. Decidida a resolverlo, se lanzó a un estudio anatómico tan minucioso como improbable, midiendo la distancia entre el clítoris y el meato uretral de 200 parisinas, como si la felicidad sexual pudiera reducirse a centímetros y milímetros. Su conclusión fue tan rotunda como ingenua. Si el clítoris estaba demasiado lejos de la vagina, había que acercarlo, quirúrgicamente. No era una metáfora, ni un comentario provocador. Marie propuso y en algunos casos financió una operación real para corregir esa distancia, convencida de que así resolvería el problema del goce femenino. En esto fue incansable. Donde otros veían una curiosidad médica, ella veía una misión. Donde Freud dudaba, ella insistía. Donde la ciencia se mostraba escéptica, ella multiplicaba sus argumentos. Freud, que al principio vaciló en recibirla como paciente, quizás pensando que se trataba de una princesa caprichosa, solo con ganas de experimentar, terminó fascinado. No tanto por la solidez de su hipótesis, por supuesto, sino por la fuerza de voluntad de aquella mujer que mezclaba alcoba, bisturí y política internacional con la misma naturalidad con la que organizaba cenas para la élite intelectual de París. Con el tiempo, se convirtió en su protectora, traductora y representante en Francia, dándole al movimiento un acceso sin precedentes a la alta sociedad. Y cuando la historia se volvió pesadilla y los nazis tocaron la puerta de la casa de Freud en Viena, fue también Marie quien puso el dinero, las gestiones y la presión diplomática necesarias para comprar su libertad y llevarlo a Londres. Así, la princesa que no logró operar la frigidez femenina, operó en cambio una de las fugas más célebres de la historia del psicoanálisis. El inicio del psicoanálisis en Francia fue un rejunte de personajes con buenas intenciones. Sabemos lo que las buenas intenciones suelen generar. Y si algo unía a estos personajes, era el arte de pelear. Peleaban por las traducciones, malas, dispersas, a veces hechas con el diccionario en la mano. Peleaban por la ortodoxia, por el lugar en la mesa de Freud y sobre todo por el relato de quién había traído el psicoanálisis a Francia de verdad. Y sin embargo, también compartían cenas, porque si de algo no se priva un buen francés, es de una buena comida y un buen vino. En esos encuentros probablemente cada uno hacía alarde de lo que carecía, porque no quedan dudas, semblantear allí era todo un acto de supervivencia. Lo que sí era seguro es que todos intentaban hacer reír a Su Alteza. En esas reuniones, la inteligencia analítica francesa convivía con un curioso moralismo. Aceptaban la teoría freudiana de la sexualidad, pero en su vida social se escandalizaban con facilidad. Defendían la libertad del deseo, pero eran contrarios al divorcio. Hablaban de incesto y de transferencia, pero condenaban las aventuras ajenas. Entretanto, un joven psiquiatra parisino observaba la escena con atención. Jacques Lacan. A diferencia de la leyenda que lo pintaría después como un teórico impermeable al análisis, Lacan pasó 7 años en el diván de Lowenstein. Era un alumno aplicado, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París desde 1934, casado, médico de hospitales, y ya empezaba a mostrar esa mezcla de clasicismo y herejía que lo haría célebre. Lowenstein lo quería, pero también lo vigilaba, como quien sabe que el cachorro algún día morderá la mano que lo alimenta.
Nadie imaginaba que ese joven aplicado estaba preparando una revolución que haría ver las peleas de sus maestros como gentiles desacuerdos de salón. Pero eso, y lo que haría Lacan con este legado, es otra historia. Una historia que empieza justo cuando termina esta, y que contaremos en los próximos episodios de Ficciones Psicoanalíticas. Muchas gracias.